La innovación y la sustentabilidad, dos palabras con mucho significado e importancia en la actualidad. Representan realidades que todo mundo quiere y que muy pocos saben cómo alcanzarlas. La Universidad de Celaya se enorgullece en formar parte en el fortalecimiento del ecosistema de innovación y sustentabilidad en el estado de Guanajuato. A continuación, el doctor Francisco Moisés Mendoza Escobar, vicerrector de la Universidad de Celaya, nos compartirá un mensaje. De mayo a septiembre de este año, la Universidad de Harvard, en conjunto con la Universidad de Celaya, realizó un diagnóstico de la innovación y sustentabilidad en el estado de Guanajuato. La Universidad de Celaya tiene la misión de formar personas que piensen y actúen como líderes en la comunidad global. Desde esa perspectiva y como parte de su función de responsabilidad social, la institución ha buscado contribuir con Celaya y la región con proyectos de alto impacto en beneficio del desarrollo sostenible, la generación de empleos y el bienestar social. Para ello, la universidad se ha dado a la tarea de buscar a los mejores en el mundo para aprender de ellos y junto con la comunidad emprender las acciones necesarias para mejorar el entorno. El fortalecimiento del ecosistema de innovación y sustentabilidad tiene un efecto multiplicador, como lo ha demostrado la experiencia del doctor Ramón Sánchez en otras latitudes como Singapur, Corea, España, la India o en nuestro mismo país en Sonora y Jalisco. Queremos hacerles una invitación para que juntos construyamos mejores ciudades, un mejor estado y un mejor país. Pero eso solo puede lograrse con la suma de esfuerzos de las mejores personas. Por ello, el día de hoy les hemos hecho un llamado especial porque sabemos que cada uno de ustedes son los actores clave que pueden transformar positivamente nuestro entorno. Sean muy bienvenidos, lo mejor está por venir. Muchas gracias. A continuación, me permito presentar a nuestro ponente, el doctor Ramón Sánchez Piña. Doctor en Ciencias de la Salud Ambiental y maestría en Gestión de la Salud Ambiental por Harvard T.H. Chan School of Public Health de la Universidad de Harvard. Maestro en Ciencias de Manufactura e Innovación Tecnológica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y licenciado en Ingeniería Mecánica en la misma institución. El doctor cuenta con 15 registros de inventos y 5 patentes a su nombre en Estados Unidos y Europa. Del 2000 al 2003, trabajó como ingeniero líder en proyectos de Forward Products para Delphi Automotive Systems. Como diseñador automotriz, formó parte del grupo de investigación que ganó el Premio Nacional de Tecnología en México en el 2012. Sus principales intereses en investigación son la sustentabilidad corporativa, la manufactura sustentable, el diseño de productos sustentables, el proceso de innovación tecnológico, la contabilidad del carbono, la evaluación del ciclo de vida de las operaciones industriales, la captura de carbono y de las centrales termoeléctricas, los efectos de las energías renovables en la salud y medio ambiente y el desarrollo de combustibles renovables con especies de microalgas. Es titular de los cursos de Energía y Medio Ambiente, Diseño de Productos Sustentables y Ecosistema de Innovación, Manufactura Sustentable, Negocios Sustentables y Tecnología que se ofrecen en el posgrado de Sustentabilidad y Gestión Ambiental de la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Demos la más cordial bienvenida al doctor Ramón Sánchez Piña. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Quiero darle las gracias por estar aquí, por acompañarnos, a todos los padres de familia, empresarios, a todas las personalidades distinguidas que nos están acompañando, miembros del gobierno, los estudiantes, pero también nos están viendo
de Perú, de Colombia y de otros lados en Iberoamérica. Bueno, para ellos tengo un mensaje. Lo que voy a presentar aquí, que se hizo en Celaya y en todo Guanajuato, ya lo hicimos también para 5 ciudades de Colombia, ya lo hicimos para 4 ciudades en Perú, por si les interesa ver los resultados, pero eso se contactan con la Universidad de Celaya y luego contactamos para ver los resultados. En fin, pero van a ver lo que estamos tratando de hacer y cuál ha sido el análisis. Como comentó el doctor Moisés Mendoza, nosotros empezamos en mayo y terminamos en septiembre haciendo una auscultación, o sea, una encuesta de cómo estaban las actividades de innovación y de sustentabilidad dentro del estado de Guanajuato. Entonces, vamos a ellas, ¿no? Primero, voy a hablar del por qué necesitamos un ecosistema de innovación, algunos de los esquemas de financiamiento que existen para la innovación en México, algunos conceptos básicos de lo que es el ecosistema de innovación. Luego vamos a hablar de cómo salió Guanajuato, en este caso, pero voy a usar el caso de Celaya más específico. Hubo cambios entre las ciudades, no muy grandes, pero ahorita se los voy a expresar. Y una propuesta para Guanajuato y la discusión de qué es lo que podríamos generar entre todos. Bueno, antes que nada, yo vengo de la Escuela de Salud Pública de Harvard y nosotros lo que tratamos de hacer es cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Entonces, estos fueron desarrollados en el año 2015, a finales de 2015, y entonces nos están marcando distintas cosas que deberíamos hacer como planeta para estar mejor, ¿ok? Ustedes recuerdan los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, ¿se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda? Y muchos se acuerdan. ¿Y cómo nos fue con los del milenio? Pues mal, un poquito mal. ¿Saben por qué no funcionaron tan bien? Porque desafortunadamente se trató de pedirle a los gobiernos que cumplieran por sí mismos los objetivos del milenio, pero no se incluyó tanto a la sociedad ni a las empresas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es crear o fomentar la creación de empresas que cumplan con los objetivos de desarrollo sustentable, porque esa es una de las formas en las cuales podemos lograr mayor impacto en todo esto. Miren, vean por ejemplo, esta empresa se llama Luxelare. Ellos lo que hacen son drones para la agricultura. Entonces, ellos están tratando de cumplir con el objetivo número 2 de la Agenda 2030, creo que le dicen ustedes, es un poco más corta. Bueno, aquí ellos tienen, por ejemplo, drones. Esos drones sobrevuelan un campo. Este que está aquí, que parece avión, sobrevuela el campo, ve cómo están los niveles de clorofila, porque está detectando los niveles de clorofila, y ve dónde no se está produciendo biomasa. Entonces, o no se produce con la densidad adecuada. Entonces, en base a eso, le dice a este otro dron, que es un helicóptero, que tiene fertilizantes y pesticidas, aparte de tener otro tipo de sensores, que vea cuál es el problema. Si es falta de humedad, entonces ahí se ordena un riego. Si es falta de nutrientes, entonces le aplica fertilizantes a esa área o trata de determinar si es una plaga. ¿Cómo determina si es una plaga? Si, por ejemplo, está seca, cambió, o está decolorada la hoja, o tiene hoyitos u otras cosas, quiere decir que hay una plaga. Entonces, este dron aplica aplica pesticida en esa planta y en las que lo rodean en un diámetro como de 4 metros. Bueno, esto permite que se ahorren más o menos un 90% de los pesticidas, un 70% de los fertilizantes, un 50% de agua y que se aumente la producción agrícola en un 25% en promedio. Este es el tipo de empresas que tratamos de ayudar, por ejemplo, que están cumpliendo con el objetivo 2 de la Agenda 2030. Vean esta otra empresa, esta se llama Biosense. Biosense lo que hace es
un dispositivo no invasivo para medir la glucosa en tiempo real. Y esto es importantísimo para la gente que tiene diabetes. ¿Sabían ustedes que uno de cada 4 mexicanos tiene o diabetes o prediabetes? Y la mitad de ellos no saben que tienen esa situación. Bueno, con esto se puede fomentar el diagnóstico, porque si alguien se pone uno de estos relojes y le dan la glucosa en tiempo real y después de comer ya ve sus niveles de glucosa, pues ya puede decir, ok, me voy a revisar. O puede ser también que una persona que ya sabe que tiene poca resistencia o que tiene resistencia, perdón, a la insulina, lo que hace es cuando come algo, de pronto el reloj le detecta, te subió la glucosa, entonces te dice, por ejemplo, párate por favor para aumentar tu metabolismo basal, que aumente al doble y de esa forma te bajo el azúcar. O camina, o ponte insulina, o haz lo que tengas que hacer para poder bajar ese nivel. Y con esa forma estamos manejando los niveles de glucosa en la sangre. Este cumple con el objetivo 3, que es de salud y bienestar. Este otro, se llama Macagua. Este es un emprendedor que está en Jalisco. Y lo que ellos trataban de hacer era tener agua limpia. Originalmente crearon un prototipo donde tenían paneles solares sobre una planta de generación de ozono, que lo que estaba haciendo era limpiar el agua de los lagos y ríos. Ellos pensaban que esto era algo muy importante para prevenir focos de infección como de dengue, zika, chikungunya y otras cosas. Muy bien, el problema fue que no tenían cliente. Su idea era ir con el gobierno y decirle que ellos podían instalar estas cosas en los lagos, ¿ok? Pero ¿qué creen que pasó? No funcionó, no se los fondearon. Entonces ahora lo que hicimos fue convencerlos de que pongan un nuevo dispositivo que funciona de la siguiente forma. Es como un tinaco. Tiene un panel solar intermetálico arriba, parece un tinaco normal más o menos, pero adentro tiene el sistema de limpieza de agua por ozono. Entonces ustedes pueden tener agua limpia, calidad garrafón, en sus casas todo el tiempo y de todas las llaves de donde estén en su casa. Este cumple con el objetivo, bueno, 3, 5, 6 y 14 de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, todas estas personas tienen grandes ideas, ¿ok? Sin embargo, la mayoría de estos individuos viven en ciudades con sistemas de soporte a la innovación que son muy bajos o son inexistentes. Y por eso no pueden escalar sus ideas, o sea, no pueden ponerlas a nivel comercial. Ganan concursos, pero de ahí no pasan. Por ejemplo, la primera empresa, Luxelare, es de Sinaloa. La segunda empresa, Biosense, es de personas de Ensenada, Baja California. La tercera, ya les dije, Macagua, es de Jalisco. Entonces, el problema que se tiene no es que no haya talento. El talento existe en todo el mundo. El problema es que las oportunidades para conseguir fondos y que puedan hacer sus empresas en base a lo que ustedes piensan con su talento o lo que diseñan con su talento, eso no existe. No tenemos oportunidades plenas o equitativas. Entonces, pues, ¿cuál es el problema principal? ¿Por qué no consiguen dinero? El problema está en esto, miren. Tenemos nosotros que la tasa de interés aumenta con el riesgo. Entonces, la situación es, si ustedes tienen, por ejemplo, la pulsera que mide la glucosa, es un modelo de negocios que no se conoce, una tecnología que no se conoce. No se entiende muy bien si va a funcionar o no va a funcionar, por lo cual el riesgo es alto, la tasa de interés que se va a cobrar va a ser alta y por eso pues los bancos no prestan. Si en cambio ustedes dijeran, voy a poner un puesto de tacos, una fusión coreana-mexicana y lo voy a poner en tal lugar y todo, ya tengo mis clientes identificados, el riesgo se encuentra aquí y la tasa de interés que les van a cobrar es mucho menor. Ahí sí les prestarían los bancos si ustedes le dan un plan de negocios. Pero no crean que los bancos son villanos o el enemigo. Ellos están protegiendo el dinero que ellos tienen para prestar porque ellos le tienen que devolver a sus depositantes. Entonces, por eso
no les van a invertir en algo muy riesgoso si no saben si van a recuperar la inversión. Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando se acaban los apoyos del gobierno? ¿Qué pasa entonces cuando tu negocio no es convencional? Perdón, cuando tu negocio no es convencional y los bancos no te prestan. ¿Y qué pasa cuando no hay buena vinculación entre el sector productivo y las universidades? Pues vamos viendo, ¿no? Esto es lo que pasa, miren. Él es Guillermo, tiene 22 años, está por terminar su carrera de ingeniería y tiene una excelente idea de negocios. Vamos viendo cómo le va en México, ¿no? Primero, se acerca a una incubadora, cualquiera de las incubadoras, la que ustedes quieran, se acerca a una incubadora. Luego hace un plan de negocios. Convencionalmente, generalmente, lo que han hecho en los últimos 25 años los emprendedores en México es utilizan formatos que les dan en las incubadoras, donde tienen ustedes cosas bien raras, así de que empiezan con misión, visión, historia de la empresa, filosofía de la empresa, de biografías de todos los integrantes del equipo y no sé qué tantas cosas, antes de decir de qué se trata el problema, por qué nos duele, cómo lo han tratado de resolver antes y todo eso. Entonces, hacen planes de negocio kilométricos de 60, 100, 120 páginas, los he visto. ¿Ustedes creen que los inversionistas leen esos planes si tienen 120 páginas? ¿Qué creen? Pues no, es un libro, no los van a leer. Entonces, el problema precisamente es ese, que tienen planes de negocio kilométricos. Aquí me vi cuate y les puse 60 páginas, ¿no? Bueno, después solicita dinero al gobierno para demostrar su producto. ¿Cómo solicita dinero al gobierno? Fondo Joven, INADEM, fondos para prototipos, fondos de innovación tecnológica, fondos para la demostración de productos o lo que sea, pero pueden conseguir el fondo para poder hacer prototipos. ¿Qué creen? En esta área, haciendo paréntesis, puede que estemos hasta mejor que los Estados Unidos. Allá para construir un prototipo y probarlo, no solamente es caro, es muy difícil. Y les voy a decir por qué. Resulta que si ustedes van a una universidad tecnológica, por ejemplo aquí en Guanajuato, y piden, quiero utilizar los laboratorios para poder construir mi prototipo, hasta te ayudan a que puedas construir el prototipo. Si acaso tienes algo de dinerito para materiales y esas cosas. Muy bien, en Estados Unidos tú llegas y tocas a la puerta, quiero construir un prototipo. Y hay veces que te dicen, no podemos, porque la universidad no puede tener la responsabilidad si algo te pasa aquí. Puede que esté muy caro, la hora del técnico que maneja la máquina, el único que maneja la máquina está carísima. Y entonces esa es una razón, ¿no? Pero vamos volviendo a México. Solicita dinero al gobierno para demostrar su producto y le va bien. Hace su producto o su servicio, porque puede que esté haciendo código o esté haciendo tecnologías de información. Entonces, gana el concurso local, gana el concurso estatal, gana el nacional, gana el concurso, si quieren, internacional. Se devuelve. Son como héroes de la patria, ¿no? Porque ya ganaron todo. Se están tomando la foto con quien ustedes quieran. El presidente Peña Nieto, pueden ser gobernadores o gobernadoras, pueden ser senadores o senadoras, quien ustedes quieran. Se están tomando la foto. Pero de ahí en adelante, después del día de la demostración, donde ustedes están demostrando que su producto o servicio funciona, de ahí en adelante se acabó el dinero fácil. Y entonces, el dinero fácil es del gobierno, viene del gobierno. Y entonces empiezan ustedes a pedir apoyos, amigos y familiares. Ya empiezan a decir, papá, mamá, abuelita, prima, no te veo hace 5 años, pero yo siempre he sido tu primo favorito. Préstame, regálame, préstame dinero para continuar mi startup, mi empresa. Entonces, generalmente para la mayoría de los emprendedores en México, aquí termina el camino. No está tan grave, no perdieron tanto, pero aquí termina el camino, ¿no?
Ahora vamos viendo los que son persistentes. ¿Qué les pasa? Los que continúan en el camino tratan de bajarle dinero a fondo perdido al gobierno. Bajarle dinero al gobierno es un deporte aquí. Salen convocatorias, estamos viendo dónde se encuentran, dónde podemos conseguir dinero que se relacione con mi invento, lo que sea. Sin embargo, ustedes requieren tener, para poder aplicar a fondos de, por ejemplo, de innovación tecnológica, requieren de un registro nacional de ciencia y tecnología. Entonces, para eso tienen que estar operando 2 años para que luego les den el registro. Si ustedes acaban de inventar algo y acaban de hacer su empresa, ¿ustedes creen que tienen RENIECIT? Pues no. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se busca un padrino, o sea, una empresa que sí lo tiene para tratar de aplicar estos fondos. ¿Pero qué creen? Los fondos solicitan que tengan ustedes que cubrir entre el 30 y el 50% de lo que le van a pedir al gobierno y el resto se los dé el gobierno. ¿Por qué hacen eso? Porque se supone que estamos tratando con empresas formales, con empresas que no son fantasmas. Entonces, por eso lo hacen. Bueno, hay otra cosa que ocurre generalmente. Se baja el nivel de innovación porque se requiere un proceso probado o tienen que devolver el dinero del fondo perdido. Si no les sale lo que ustedes están poniendo dentro de la propuesta, tienen que devolver el dinero. Por ende, lo que hace la mayoría de la gente es: voy a tratar de hacer algo que sí vaya a funcionar, que no importa lo que pase, sí va a funcionar. Por eso dicen que los mexicanos somos copiones. No, no es que seamos copiones, somos adversos al riesgo. Por eso la gente viaja, por ejemplo, se pueden ir a Europa y ven el Uber por primera vez, ¿no? Ya imagínense que no hubiera Uber aquí en México. Se regresan y aquí ponen el Pipi Larraín, por ejemplo. Y es igualito el Uber, nomás que le ponen un nombre diferente, logos diferentes, otras cosas, todo eso, ¿no? Pero ¿cuál es la situación? No los culpen. Lo hacen precisamente porque necesitan un proceso probado o van a tener que devolver el dinero. Bueno, esta situación sí ocasiona problemas serios porque la empresa se esfuerza mucho en funcionar. Si tienen un modelo de negocios que es muy parecido a otras cosas, no tienen barreras de entrada para que alguien más haga lo que ustedes están haciendo, por lo cual pueden tener mucha competencia, ¿no? El Pipi Larraín puede tener la nueva competencia de Azteca Ride, por ejemplo, y de volada les empiezan a hacer la competencia y todo, ¿no? Entonces, por eso pueden tener problemas. La otra es, cuando ustedes hicieron la solicitud de dinero, hicieron el costo de coparticipación, hay veces que no podían conseguir mucho dinero, entonces solamente piden de acuerdo a lo que pudieron conseguir. Si, por ejemplo, necesitaban originalmente 2 millones de pesos para hacer su empresa, y entonces ustedes solamente pudieron conseguir 300,000, no 600,000, como hubiera sido para que pudieran conseguir los 2 millones. Pues entonces nomás les dan 1 millón y con ese millón tratan de trabajar. Imagínense, con la mitad del presupuesto original o el que realmente necesitan, están tratando de sacar adelante la empresa. Bueno, pues esa es la situación. Entonces, mucha de la gente se vuelven adversos al riesgo ante estas cosas. Ya no le quieren entrar a cosas riesgosas. Y pues los que sobreviven, como les digo, siempre se vuelven adversos al riesgo. Entonces, ¿cómo se ve algunas de las partes donde tienen bajos niveles de apoyo al emprendimiento y a la innovación? Se ven así. Tienen predominantemente negocios de comida, hoteles, comida preparada, tiendas de todo tipo, ferreterías, lotes de carros. Y así es como se ve el ecosistema de innovación en esos lugares. No voy a decir que no es que no hay empresas de alto impacto, lo que pasa es que hay muy poquitas. Y las poquitas que hay, generalmente van y buscan fondos en otro lado y a veces hasta se trasladan a esos lugares donde consiguen fondos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es la siguiente. Aquí tengo yo una gráfica
con un eje del dinero y un eje del tiempo, ¿ok? Al principio del proceso de innovación tecnológica, ¿quién paga por la innovación tecnológica? Pues el gobierno. Y está bien que el gobierno pague por ello. Esa es su función dentro del ecosistema de innovación. Ellos pagan por la investigación básica, por los fondos de investigación, por los premios a la innovación, por los fondos para prototipos, por los fondos para hacer instalaciones de demostración. ¿Ok? Aquí paga el gobierno en este periodo de gestación. ¿Ok? Luego, acá, cuando ustedes se están expandiendo comercialmente, ustedes pagan a través de ventas, regalías, de licitaciones tecnológicas, ponen acciones en la bolsa de valores y ahí se capitalizan, hacen franquicias, consultorías, lo que ustedes quieran, pero ya tienen dinero propio. Aquí quieren llegar. Muy bien. Pero fíjense a una situación muy especial. Déjenme, lo voy a cambiar. Ahora sí a mano. Generalmente la ayuda del gobierno termina después de la primera demostración, de la demostración del producto o servicio. Y entonces las empresas entran en los mercados de deuda. O sea, si pueden financiarse, se financian con dinero muy caro, ¿ok? O de plano no pueden conseguir dinero de ahora en adelante. Entonces, eso genera problemas para la vida de las startups. Las startups son microempresas tecnológicas de alto impacto. Pueden ser microempresas tecnológicas o sociales de alto impacto. Ese es un startup. Bueno, pues tienen problemas para poder sobrevivir. Entonces, después del día de la foto, que viene siendo el día de la demostración, aquí es donde la gente se quiere tomar las fotos con el dispositivo que crearon los emprendedores. Se traen a los niños de la escuela para que vean lo que el ganador del Premio Internacional de Ciencia y Tecnología y todo. Todo el mundo está aquí. Este es el funeral más feliz de todo el planeta Tierra. Porque aquí se está muriendo tu empresa. Cada minuto que pasa empieza a morir incluso más y más. Y cuando acaba esto, el día de la demostración, se te acabó el dinero. Sobre todo el dinero fácil que te da el gobierno. Entonces, por eso, muchas veces ganamos concursos, pero no pasamos de ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Resulta que en medio, entre lo que es la etapa de gestación y la etapa de expansión, tenemos el Valle de la Muerte, que es esta etapa, que se encuentra entre el momento que ustedes demuestran su producto o servicio, es un punto de inflexión aquí, y que empiezan a generar dinero de forma comercial y de forma sustentable financieramente hablando, ese es el Valle de la Muerte. Y hasta ahorita lo hemos tratado de pasar en México con préstamos bancarios con altos intereses, préstamos de amigos y familiares o intervenciones del gobierno, el famoso bajarle dinero al gobierno con fondos perdidos. ¿Y qué creen? Desafortunadamente esto provoca lo siguiente. Este es un emprendedor en México, sobre todo un emprendedor tecnológico. Esta es la roca del gobierno, esta es la roca del comercial, se podría decir, cuando ustedes ya se sostienen por sí mismos. Y aquí el emprendedor está dando un salto y 9 de cada 10 no llegan al otro lado. Sobre todo las empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de lidiar con el Valle de la Muerte con préstamos bancarios de alto interés, préstamos de amigos y familiares e intervenciones gubernamentales. Y esa es la situación que tenemos, ¿ok? Bueno, pues vamos a continuar. Esto es lo que queremos tener. Queremos tener un ecosistema de innovación donde existan inversionistas ángeles, inversionistas de capital de riesgo, buenas vinculaciones o colaboraciones con universidades, buenas aceleradoras de negocios para que entonces, así sea un puente de cuerdas, por lo menos podamos pasar el Valle de la Muerte. Y eso es esencial. ¿Saben ustedes que la tasa de falla en otros lugares, en otros ecosistemas de innovación maduros, como Silicon Valley, Boston, Nueva York, la tasa de falla total de que perdieron todo el dinero está entre el 15 y el 25%?
O sea, a lo más 1 de cada 4 falla. Los demás o generan muchos empleos o generan una empresa que genera muchísimo dinero. Entonces, esa es la razón por la cual estamos aquí y queremos ver qué pasa con los ecosistemas de innovación. Bueno, vamos viendo cómo quedaría el modelo. Voy a utilizar a Boston solamente como ejemplo, pero hay otros, ¿no?, que son más parecidos. Lorenzo es mexicano, tiene 22 años, vive en Boston, está por terminar su carrera de ingeniería y tiene una excelente idea de negocio tecnológico. ¿Cómo creen que le va a ir en Boston? Pues dice la gente que bien, vamos viendo, pues ya dijeron el qué, vamos a ver el por qué. Por cierto, esta no es la foto de Lorenzo, esto es una foto de stock de internet, ¿no? Lo que hice fue poner una foto diferente y cambiar el nombre para proteger a los inocentes. Bueno, en fin. ¿Qué pasa entonces con Lorenzo? Se acerca una incubadora de negocios, igualito que Guillermo. Hace un plan de negocios de 20 páginas, aquí no es igualito que Guillermo. Aquí sí te dan un formato de qué es lo que quieren los inversionistas. Las incubadoras de aceleradoras tienen el formato de qué es lo que buscan los inversionistas. Les voy a poner un ejemplo así. Miren, el formato no se ha modificado en 50 años. Te piden, ¿cuál es el problema? ¿Qué implicaciones tiene? ¿En qué nos duele como sociedad para acabar pronto? Luego te dicen, ¿cómo han tratado de resolver este problema en el pasado? ¿Quién lo ha tratado de resolver? Bueno, ¿por qué no ha funcionado las soluciones anteriores? ¿Cuáles son las deficiencias que tiene? Luego dime cuál es tu solución y explica cómo funciona. Luego dime los beneficios que tendríamos si implementáramos tu solución. Dime cuáles son las barreras de entrada que le estás poniendo a la gente para que no te pueda copiar tu idea o no puedan hacer lo mismo que tú haces, o sea, propiedad intelectual. Luego te dicen, ¿cuál es tu tamaño de mercado? ¿En cuánto vas a vender tu producto? ¿Cómo vas a hacer dinero? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Y cuáles son tus perspectivas de ventas en los siguientes 3 o 4 años? Luego viene tu equipo de trabajo, quién está en tu equipo de trabajo en la empresa y que tengan habilidades complementarias. O sea, si tenemos una empresa de dispositivos médicos, no podemos tener al CEO, que es médico, al director de operaciones es médico, a la directora de mercadotecnia es médico. Todos son médicos en la empresa. No hay complemento, ¿no?, en las habilidades. Entonces, eso no les gusta a los inversionistas. Bueno, después de ahí les piden que tengan un consejo de asesores, gente con prestigio, ya sean empresarios, ya sean emprendedores que ya la lograron anteriormente, o profesores universitarios, o gente que tenga prestigio, que les asesore para que ustedes continúen en su empresa. Los asesoran una vez cada 3 o cada 6 meses, por ejemplo. ¿Por qué lo hacen? Bien sencillo. Los inversionistas quieren un consejo de asesores porque si estas personas no van a dejar caer su empresa, porque si lo hacen, decrece su prestigio. Entonces, es la póliza de seguro de los inversionistas. Luego de ahí ustedes dicen cuáles son sus planes para los siguientes 3 o 4 años. Y por último, hacen un resumen ejecutivo de todo lo que tenían en 1 o 2 páginas y lo ponen al principio del plan de negocios. Y ese es el plan de negocios. ¿Se fijaron? De memoria. Lo tengo que andar, inciso 3 punto no sé qué. Y no sé qué tantas cosas. Ya no tengo que hacer eso, bueno. Tanto para decir que un plan de negocios de 20 páginas, pues. Después solicita dinero al gobierno para demostrar su producto. Y póngale que sí consiga algo de dinero y sí puede hacer su prototipo. Luego demuestra su producto y aquí es donde cambia la suerte del emprendedor. Hagan de cuenta que Lorenzo podía haber ganado el concurso local, estatal, nacional, internacional. Se regresa como héroe de la patria, aunque no sea americano, no importa, está con el gobernador Baker viendo todo dar, tomándose la foto. Pero les voy a decir cuál es la diferencia. En ese momento, el mismo gobernador se voltea y le dice, me encanta tu invento, tu tecnología y puede tener mucho impacto. ¿Por qué no vas a la aceleradora que tenemos nosotros en el estado de Massachusetts, en el Commonwealth? Y ahí te van a ayudar para ver, te van a presentar inversionistas de innovación para ver si puedes hacer crecer tu empresa
y que lo hagas aquí en Massachusetts. Lo mismo hacen las aceleradoras de negocios, te presentan a gente que te podría dar dinero para poder hacer crecer tu empresa. Las aceleradoras también te ayudan a conseguir clientes, a manejar tus cadenas de valor, a tratar de optimizar tu producto haciendo prototipos y todas esas cosas. Bueno, en fin, la gente de la incubadora y del gobierno le presentan inversionistas de innovación a Lorenzo. Y Lorenzo consigue $200,000 de un inversionista ángel a cambio del 5% de las acciones de su empresa. Ese es un ángel, ¿ok? Ese es un inversionista ángel que ahorita lo mencionaron. Son aquellos que te dan entre $20,000 y $500,000 a cambio de un pequeño porcentaje de tu empresa. Eso sí, ese porcentaje no se diluye, siempre es el mismo. Si tú diste $200,000 a cambio del 5% de las acciones, siempre vas a tener el 5% de las acciones de esa empresa. Bueno, entonces, con este dinero, Lorenzo opera un año, mejora su prototipo, consigue algunos clientes y luego usa toda esta información para hacer una presentación ante inversionistas de capital de riesgo. Entonces, cuando hace la presentación ante inversionistas de capital de riesgo, pues consigue $3 millones a cambio del 25% de las acciones de la empresa. Entonces, ya consiguió suficiente dinero para hacer crecer su empresa. Entonces, Lorenzo usa este dinero para hacer crecer su negocio y luego ejecuta una estrategia de salida. ¿Qué es eso de estrategia de salida? Es o vendo mi empresa a una empresa más grande o la pongo en oferta pública, o sea, en la bolsa de valores, o compro a mis inversionistas. ¿Cómo está eso de comprar a mis inversionistas? Me dieron $3 millones. Ofrezco, después de 2 años, $4,5 millones a cambio de que me devuelvan el 25% de las acciones de la empresa. Y muchos lo toman. Tuvieron una ganancia del 50% en 2 años. Entonces, es bastante buena, ¿no? Bueno, entonces, esa es la estrategia de salida. En este caso, Lorenzo vende su empresa por $60 millones y obtiene $12 millones de esta transacción. O sea, ya es millonario a la edad de 26 años. Y no entiende por qué todos sus amigos y familia en México quieren poner ferreterías, hoteles, negocios de comida, etcétera. Esta es una historia real. Como les dije, cambié los nombres nomás para proteger a la gente, pero esta es una historia real. Hecha después de muchísimos casos que tuvimos de gente que lo hizo en Boston, y también en la historia de Guillermo es de muchísimas personas que lo intentaron en México y vimos cuáles eran los patrones que seguían en ese momento. Entonces, el ecosistema de innovación en Boston así se ve. Hagan de cuenta, tenemos de aplicaciones tecnológicas, tecnologías de todo tipo. ¿Sabían ustedes que el teléfono se inventó en Boston, por ejemplo? Muchas de las cosas como los trasplantes, la primera cirugía con anestesia, todo eso fue en Boston. Bueno, en fin, son tecnologías de todo tipo, dispositivos médicos, que esto es lo principal de Boston, farmacéutica, robótica y energías renovables. Así se ve el ecosistema de innovación bostoniano. No significa que no haya restaurantes, hoteles, negocios de comida, sí los hay, pero estos son los negocios que apoya el ecosistema de innovación en esa región. Muy bien. Bueno, ya vimos el antes y el después, cómo llegamos ahí. Y aquí es donde viene lo que empezamos a hacer con la Universidad de Celaya. La Universidad de Harvard y la Universidad de Celaya se aliaron para poder hacer el diagnóstico del ecosistema de innovación en el estado de Guanajuato. Entonces, lo que hacíamos fue mandar una liga de internet para que la gente accediera al diagnóstico o al cuestionario en internet. Y de esa forma nos contestaban o nos decían cómo veían o cuál era la percepción de diversos factores del ecosistema de innovación y de sustentabilidad dentro de Guanajuato. Entonces, lo hemos hecho en muchísimos lados, ¿no?
Todas estas estrellitas, las estrellas verdes es donde ya lo hicimos, las amarillas era donde lo estábamos haciendo. Y pues ahora tenemos que cambiar a Guanajuato de amarilla a verde, ¿no? Bueno, en fin, lo hemos hecho en distintos lugares del mundo y hagan de cuenta que al final obtenemos distribuciones estadísticas donde vemos cómo está la propiedad intelectual, cómo está la densidad de inversionistas de innovación, cómo están las labores de vinculación, la diversidad profesional que ofrecen las universidades, cómo están distintas cosas. Y con eso nosotros podemos evaluar el estado del ecosistema de innovación y el de sustentabilidad en un lugar específico. Bueno, aquí no se me vayan a asustar, pero así es como salió Celaya. Les digo que no se asusten porque la mayoría de las ciudades en la Gran Bretaña salieron igualito, así que no se asusten, ¿ok? Eso es lo que ocurre generalmente. Entonces, el índice de innovación en Celaya fue de 50 de 100, en escala del 1 al 100, y el índice de sustentabilidad fue 50.6 de 100. Entonces, aquí decimos que está empezando la expansión tardía. Eso es muy bueno. Quiere decir que ustedes ya tienen cierto grado de madurez, que están muy por arriba de muchas ciudades en América Latina. Bueno, pero Guanajuato salió muy parecido en casi todos los lugares. Tuvimos al final 510 encuestas en todo Guanajuato y no crean que es poquito eso. Si cada encuesta toma media hora en hacerla, y estos son los que la completaron, si cuento los que la empezaron y no la completaron, son más de 1,500 personas. Bueno, al fin, ven que los índices de innovación y de sustentabilidad son más o menos comparables. Algo nos pasó en Salamanca, no entiendo muy bien, pero todo lo demás es muy comparable, ¿no? Entonces salió, por ejemplo, San Miguel de Allende muy alto en sustentabilidad y, por ejemplo, León salió muy alto en innovación porque tienen aceleradoras, porque tienen más población, por muchas cosas, salieron un poco más altos. Pero esencialmente son comparables los resultados en todo Guanajuato. Y miren, cuando digo expansión tardía, expansión temprana, todo eso, miren, les presento a estación temprana, estación tardía, expansión temprana, expansión tardía, aquí es donde se encuentra casi todo Guanajuato, madurez temprana y madurez plena. Para que se den una idea, un contexto de cómo definimos la madurez o el estado de madurez del ecosistema de innovación. Bueno, me voy rapidito para ya terminar. Entonces, ¿cuáles son las áreas de oportunidad más importantes? Voy a decir Celaya, pero en realidad en Guanajuato son las mismas, excepto por León, que no tiene necesidades especiales de aceleración, no salió dentro de las top 5 en aceleración. Todas las demás ciudades tienen más o menos las mismas necesidades. Miren, la primera, necesitamos fortalecer el tener leyes dedicadas para la innovación, para darle certidumbre a los inversionistas. Ahorita en este momento, no sé si exista, pero puede ser que ya la estén trabajando, una ley que defina qué son los ángeles inversionistas, que defina cuáles son sus atribuciones y responsabilidades, que defina qué es un inversionista de capital de riesgo, cuánto puede deducir de impuestos en caso de que le dé a un emprendedor, todo ese tipo de cosas que se definan bien. Les voy a decir cuál es la situación aquí. Si no se define eso, los inversionistas no quieren operar en esa área. Por eso es la primera prioridad en el ecosistema de innovación. Luego, mejorar la disponibilidad de inversionistas de innovación en la región. O sea, no tenemos tantos inversionistas ángeles o inversionistas de capital de riesgo como deberíamos tener. Miren, en todo Guanajuato, ¿cuántos son? 2,5 millones, 2,700 más o menos. Más o menos. Más o menos es como la población del área metropolitana de Boston. Ok. Más o menos, ¿no? Como 5 aquí. Bueno, pónganle pues. De todos modos, déjenme les digo de Boston un poquito. Allá tienen 1,500 inversionistas ángeles y 500 grupos de capital de riesgo. O sea que la puedes regar 100 veces y todavía puedes ir una
101 veces a ir a hacer tu presentación y puedes conseguir dinero. ¿Ok? Aquí no estoy muy seguro hay bastantes inversionistas ángeles, pero todavía no sabemos dónde están. Muchos de los emprendedores no saben dónde están. Y la otra es los inversionistas de capital de riesgo. Aún los que operan aquí son poquitos, los puedo contar con los dedos de las manos. Son bien poquitos. Bueno, entonces la situación no es óptima en ese sentido. ¿Cómo le hacemos para atraer a inversionistas de innovación? Uno, con leyes de innovación que definan sus responsabilidades y atribuciones, pero la segunda es creando suficientes startups de alto impacto para que ellos vengan y sientan que tienen algo a que venir a la región e instalar oficinas. Esa es otra situación que la vamos a ver. Vamos a tener una propuesta de cómo podemos hacer eso, pero lo vamos a ver más al rato, ¿no? Ahorita les voy a decir. Luego, hay que mejorar el nivel de internacionalización. ¿A qué me refiero con eso? Una persona aquí en Guanajuato, si tiene una buena idea, debería poder obtener dinero en cualquier lugar del mundo. O sea, no es posible que la mayoría de la gente se sujete a los fondos que hay aquí nacionales y no están pensando en ir a conseguir dinero en otros lados. O incluso si lo están pensando, no saben dónde empezar y no tienen las conexiones. Vamos suponiendo que yo tuviera una empresa social. ¿A dónde voy en México? Pues me voy a la Fundación Azteca, a la Fundación Televisa, a la Fundación no sé qué tantas cosas, generalmente en la Ciudad de México. Pero todos están buscando los mismos fondos y por eso están muy peleados. ¿Qué pasaría si yo les dijera que ustedes pueden hacer un plan social que es muy parecido a un plan de negocios, pero con retornos sociales y se van a Hartford, Connecticut? Ahí es donde están todas las fundaciones, los trust funds, la gente con dinero, los de seguros y todo eso que están ahí. Y ellos tienen fundaciones que están buscando iniciativas o proyectos para darles dinero para maximizar su retorno social. Podrían ir a Hartford, Connecticut, o podrían ir a París, que ahí es donde se financian todas las cuestiones culturales, ¿ok? O podrían ir a Tokio, Japón. ¿Por qué Tokio? Porque allá están los fondos de pensiones más grandes del mundo y les pueden dar dinero para cuestiones sociales, ¿ok? Bueno, pero la mayoría de la gente no conoce esto. Si tengo una startup de agricultura tecnificada, sería Austin, Texas, por ejemplo, sería Seattle, o incluso si tiene que ver con biotecnología, en Boston. Pero la gente no tiene contactos allá, no sabe quiénes son los inversionistas, no tiene citas para ir a hacer una presentación de negocios para ver si les pueden dar dinero, no sabe cómo abrir una empresa en Estados Unidos o en Europa o en otros lados. Entonces nos falta internacionalización en ese aspecto. Luego, esto es para Celaya. Como ya les dije, esto no salió en León, pero salió en Celaya. Hay que incrementar el número de aceleradoras de negocios aquí, porque no tenemos suficientes. ¿Qué es una aceleradora de negocios? La preincubación e incubación van desde que se te ocurre la idea hasta que tienes el plan de negocios y la presentación de negocios. Eso es preincubación e incubación. Y de ahí en adelante, todo esfuerzo que hagas por conseguir dinero, desarrollar tu cadena de proveedores, desarrollar tus clientes y todo eso, eso es aceleración. Construir prototipos para optimizar tu producto, todas esas cosas, eso es aceleración. Y no tenemos suficientes. La prueba, si quieren ver ustedes, de una aceleradora real es la siguiente. Si ellos no tienen una lista de inversionistas, donde ellos les presentan a los emprendedores, les presentan a los inversionistas, una vez que los han acelerado, una vez que saben que están bien, no son aceleradoras. Digan lo que digan, no son aceleradoras. Tienen que tener contactos con la comunidad productiva y con los inversionistas. Y tienen que presentárselos a los emprendedores. Todo lo demás es pseudoaceleración, que es muy diferente a la aceleración real. Bueno, necesitamos más aceleradoras. Y luego también hay que disminuir la asimetría de la información en cuanto a los apoyos del gobierno.
Resulta que sí hay apoyos, por ejemplo, para la construcción de prototipos, para estudios de mercado, para poder desarrollar a tus clientes, incluso para que puedas acelerarte en otros lados. Pero resulta que muchas de las personas no saben que existen estos apoyos. Es como si todos nos estuviéramos muriendo de hambre aquí, en este cuarto, y en el cuarto de al lado hubiera un buffet, pero no lo sabemos, no lo conocemos. Eso es asimetría de la información. Pues la tenemos que desaparecer o tenemos que disminuirla de cierta forma. Muy bien. Ahora me voy a ir a las fortalezas rapidito y ahorita vamos a tratar de tener una conversación. Bueno, entonces, las fortalezas principales del ecosistema de innovación aquí en Celaya. La primera es que tienen buenos protocolos de vinculación. Parece que es ridículo porque tienen una calificación de 57 de 100. Sin embargo, es la más alta que hemos visto en México. De todas las ciudades que hemos analizado, es una de las más altas. Ni la Ciudad de México tiene 57 de 100 en vinculación. ¿Por qué es? Nosotros tenemos la teoría de que el tamaño de las empresas que se crearon aquí eran lo suficientemente grandes para tener significancia y poder hacer las cuestiones de vinculación o proyectos de vinculación, pero lo suficientemente pequeñas como para no estar acudiendo a las grandes consultorías, como PwC, como todas, no sé, cualquiera de las consultorías, de las grandes consultoras. No importa, pero el hecho es de que sí tienen una buena relación entre las universidades y la industria, aunque puede mejorarse, porque todavía existe un divorcio entre el sector productivo y las instituciones de educación superior. Bueno, en fin. La segunda fortaleza que se podría decir es la gran diversidad profesional que existe aquí en Celaya. O sea, tenemos universidades que sacan médicos, abogados, reporteros, mercadotecnistas, de todo, o sea, de todo, absolutamente de todo. Entonces, esa es una ventaja muy fuerte, porque para poder crear buenas empresas de alto impacto, se necesitan personas con habilidades complementarias, o sea, distintos tipos de talento. Y esto ya lo tienen aquí. Incluso este número que tienen aquí del 77.3 es exactamente el mismo que tuvo Londres cuando lo evaluamos en esta cuestión de diversidad profesional. Y también sabemos cuál es la solución y cómo los podemos llevar a mucho más alto, hasta los 90 y tantos, para que puedan decir que tienen esto. Y esto lo tenían desde hace muchísimo tiempo. Esto toma 25, 30 años el desarrollar, el que haya universidades, el que tengamos centros de investigación, diversidad profesional y todo. Eso tarda décadas en desarrollarse. Incluso me han llegado gente del Medio Oriente y que me dicen, quiero que me hagas un ecosistema de innovación en la Ciudad del Rey. Y yo les digo, no puedo. ¿Por qué? Porque no tienes universidades, centros de investigación ni nada de eso, y me tomaría 20 y tantos años el desarrollar eso. No puedo. Y ustedes ya lo tienen, y me atrevo a decir que ya lo tenían desde el siglo XIX. Bueno, ¿qué aprendimos o cómo le vamos a hacer para tratar de modificar las cosas y tener un buen ecosistema de innovación aquí? Algo fuerte. Miren, al principio nosotros tratamos ahí en Harvard de educar al liderazgo de la ciudad, estado, país. O sea, nos iban a visitar secretarios de estado, presidentes, gobernadores, alcaldes, empresarios, rectores. Todo el mundo nos iba a visitar y les explicábamos acerca del concepto de ecosistemas de innovación y los llevábamos a las incubadoras, aceleradoras, a todos lados para que vieran cómo funcionaba. Pero tuvo unas consecuencias inesperadas. Se creó una industria del turismo de innovación. O sea, iban, veían todo, se devolvían y no pasaba nada. Entonces, pues luego estuvimos preguntando, pues, ¿qué sucedió? Miren, ahí tengo las fotos, ¿no? Para que vean que no les estoy mintiendo. Si no, se iban y los visitaban, veían cómo estaba la situación y todo, se tomaban fotos en todos lados ahí en Harvard, pero no pasaba nada cuando regresaban.
Cuando hice una entrevista de salida, hay un individuo aquí que es especialmente conocido, ¿no? Cuando hice una entrevista de salida y pregunté el por qué no había ocurrido el ecosistema de innovación, me decían, pues es que sí lo intenté, pero el problema es que no me hacían caso. Yo empezaba a hablar de incubadoras, aceleradoras, de ecosistemas de innovación, de todo ese tipo de cosas, y la gente no me entendía. Ni siquiera los miembros de mi gabinete me estaban entendiendo. Y entonces, ¿qué hice? Pues dejaba de hablar de eso y cuando menos lo pensaba, ya no hablábamos de eso. Entonces, ¿cuál era el problema? Que era un individuo que estaba tratando de mejorar lo de innovación, pero eso no es suficiente. Se necesita una masa crítica de personas dentro de la comunidad que manejen estos conceptos, que hagan estas prácticas, que sepan cómo están estas prácticas para poder que funcionen en una comunidad. Entonces, por eso los políticos se revertían a como estaban antes, precisamente cuando volvían a su ciudad natal, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a hacer en Harvard? Empezamos nosotros a educar o a crear una masa crítica a través de un programa de educación. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a otras ciudades, evaluábamos cómo estaba el ecosistema y en base a las áreas de oportunidad diseñábamos un programa educativo para reforzar esos problemillas que podría tener el ecosistema de innovación, pero le dábamos este curso a cientos de individuos en una ciudad y con eso creábamos la masa crítica de personas, ¿ok? Miren, para que se den una cuenta de cómo está la situación, esta es una foto tomada en Sonora, ahí teníamos 1,500 participantes y esta es la clase presencial. En Jalisco estamos desarrollando otra con 1,200 participantes y aquí lo que estamos tratando de hacer es irnos más alto, tener entre 1,000 y 2,000 personas en todo Guanajuato que sepan de estas cosas para crear la masa crítica para que se encienda el ecosistema de innovación como debe de ser. Bueno, una cosa que sí les pedimos nosotros es impacto. Nosotros en Harvard sí les damos un certificado por participar en el programa, pero para tener el certificado o me tienen que crear una empresa que resuelva un problema del estado de Guanajuato o me tienen que crear una vinculación entre cualquier miembro del sector productivo y un instituto de investigación o una universidad. O me tienen que quitar un problema que hayamos detectado en el ecosistema de innovación que no nos permitía actuar. Miren, por ejemplo, en otros lugares, ¿sabían ustedes que cualquier empresa con fines de lucro puede donar hasta el 8% de sus ganancias y tener deducción total de impuestos por esa donación, siempre y cuando los dé a una donataria calificada, una asociación civil, por ejemplo? Pues, ¿qué creen? Que la mayoría de la gente no da ese 8%, no está ayudando ni a hospitales, ni a centros de investigación, ni a universidades, ni a asociaciones civiles que promueven el emprendedurismo. Entonces, una persona para poder graduarse aquí en México decidió hacer una cosa que se llama una asociación civil de innovación. ¿Qué es esto? Convence a empresarios y a otras personas acerca de cuáles son sus derechos y responsabilidades y cómo pueden dar ese 8% de sus ganancias a una asociación civil que va a concentrar fondos y luego les dan un voucher para que lo puedan deducir de impuestos inmediatamente. Pero después, ese dinero lo utilizan como dinero ángel o el equivalente de dinero de ángel para los emprendedores y es totalmente legal. ¿Se fijan? Una cosa así por el estilo. Entonces, lo que queremos es impacto. Si tenemos entre 1,000 y 2,000 personas aquí en un mega taller que están llevando todas estas cosas y que incrementan sus habilidades en innovación y emprendedurismo, aparte de su conocimiento, empiezan a modificar las estructuras de su ciudad natal y en ese momento el ecosistema de innovación se fortalece. Una cosa importante, la mayoría de las veces el desarrollar a los inversionistas locales es difícil, sobre todo porque no entienden el modelo. Entonces,
Lo que nosotros hacemos también es prestarles a nuestros inversionistas de innovación. O sea, hacemos misiones para que puedan conseguir dinero y les decimos cuáles son los mecanismos para que puedan regresar ese dinero aquí y lo puedan utilizar. ¿Cuánto nos durarían 2.900.000 dólares aquí? ¿Cuánto creen? No más imagínense, ya es una startup de 15 personas, 2.900.000 dólares. Y así pueden contratar más personal, y así pueden tener edificio, y así pueden hacer muchísimas cosas. Y eso es precisamente la importancia de esto, ¿no? Bueno, entonces nosotros conectamos universidades, grupos científicos y a la comunidad de negocios y de inversión para que puedan colaborar en hacer un ecosistema de innovación, en fortalecerlo. Y algunos de los beneficios esperados en todos los ecosistemas de innovación donde nosotros lo hemos fortalecido, esto es lo que ocurre. Miren, lo primero, se disminuye el desempleo, sobre todo entre la gente de menos de 25 años. Una vez en una ciudad en el sur de Europa, nosotros llegamos, el desempleo entre la gente de menos de 25 años era del 68%. 7 de cada 10 personas de menos de 25 años no tenían trabajo. Y no me estoy refiriendo a que estaban estudiando. No tenían trabajo después de terminar la carrera. ¿Ok? Entonces, cuando terminamos, era de menos del 10% este desempleo. Era más o menos del 7%, o sea, lo disminuimos casi un 60%. También disminuimos el subempleo casi a cero. ¿Qué es el subempleo? Un taxista que esté manejando, un médico que esté manejando un taxi. Un ingeniero que esté de dependiente en una tienda, por ejemplo, como una ferretería. Eso es el subempleo a veces, y es el único empleo que pueden conseguir. Ese casi se elimina completamente porque cuando ya ven las guías de cómo utilizar sus conocimientos, lo de su profesión, para tener su propia empresa, lo logran. Y entonces por eso se disminuye el subempleo. Otra cosa es que se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero y emisiones tóxicas. Por eso la Escuela de Salud Pública hace todo esto, para proteger la salud de la gente. Y luego ayudamos a crear y fondear startups en sustentabilidad, salud, tecnología, desarrollo social, turismo, videojuegos, entretenimiento, de todo. Una vez creado el ecosistema de innovación, no solamente se usa para algo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sustentable, sino para todo. Bueno, y también se crean las condiciones para que un emprendedor consiga fondos en otros ecosistemas de innovación, que ya se conecte con el mundo, con otros lados del mundo. Bueno, las conclusiones es que nos necesitamos a todos. Realmente hay que crear mecanismos para poder que funcione el ecosistema de innovación y se requiere de toda la comunidad para hacerlos funcionar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Ramón Sánchez su visita e intervención. Como ya lo escucharon, la Universidad de Celaya seguirá llevando a cabo acciones y queremos compartirles información del programa de formación con Harvard de Innovación y Sustentabilidad, por lo que les reiteramos la importancia de su registro para mantenerlos a tanto de estos trabajos. Pues agradecemos mucho su valiosa asistencia a cada uno de ustedes y que pasen una excelente noche. Gracias.